Nació en Bolonia, Italia, 1949. Es un escritor, filósofo y activista de culto. Fue una figura destacada del movimiento de la autonomía obrera italiana desde los años 70. Graduado en estética en la Universidad de Bolonia, fundó la revista Atraverso y fue promotor de la pionera Radio Alice, primera radio pirata de Italia. Tras la represión del movimiento del 77, se refugió en París, donde conoció al filósofo Félix Guattari. Durante la década de los 80 vivió en New York y en San Francisco. Tras su retorno a Italia, actuó como impulsor y colaborador de revistas, editoriales y proyectos de mediaactivismo. En 2002 fundó TV Orfeo, primera TV comunitaria italiana. Fue además profesor de Historia Social de los Medios en la Academia de Brera, en Milán. Sus temas más recurrentes giran en torno al modo en que el capitalismo neoliberal afecta la mente, el cuerpo y la sensibilidad humana, produciendo ansiedad, depresión y agotamiento, erosionando la empatía y la solidaridad. Bifo fue pionero en estudiar los medios digitales, su impacto en la política y la subjetividad. Reflexiona sobre cómo la sobrecarga de información desregula el pensamiento y destruye la atención. Una de sus ideas centrales es que vivimos una crisis del futuro, que provoca una incapacidad colectiva de imaginar un mañana distinto o mejor. Esto se vincula con el colapso de las utopías del siglo XX y el dominio del presente eterno del capitalismo. Berardi sostiene que el lenguaje ha sido colonizado por la lógica económica. Frente a eso propone recuperar la poesía y otras formas de comunicación sensible como vías de resistencia y recomposición afectiva. También reflexiona sobre el trabajo inmaterial, la automatización y la necesidad de repensar el sentido del trabajo. Cree que estamos ante una mutación antropológica, un cambio profundo en qué significa ser humano en la era digital. Sobre este y otros temas hablamos en Memento con Franco Bifo Berardi. Franco, hace una semana ya se circuló una conversación que tuviste en España con el psicoanalista argentino Jorge Alemán. Hubo muchos comentarios, mucho tipo de observaciones, pero circularon, me interesó sobre todo dos críticas que muchas amigas y amigos hacían a tu intervención, y me gustaría saber qué pensás de esas dos críticas. Apuntan siempre a lo mismo, ¿no? A tu idea de deserción, a tu idea del final, a tu idea, digamos, de que la cosa se termina, ¿no? Vital, políticamente, que es muy perturbadora, evidentemente. Y entonces hay dos tipos de críticas que vos conocés bien, yo creo. La primera es, bueno, Bifo, por su avanzada edad, empezó a pensar en la vejez y empezó a pensar el mundo como si el mundo fuera igualmente viejo, como si todo estuviera por morir al mismo tiempo. Esta es una crítica. ¿Es legítimo proyectar un estado vital, un estado biológico sobre el mundo y arrastrar a los demás en esa condición? La segunda crítica es de europeísmo. Es decir, bueno, quizás este tipo de decadencia es una decadencia europea, es una decadencia del norte, es una decadencia occidental, pero no necesariamente es una decadencia del sur, no necesariamente es una decadencia del sur de Asia o de África o de América Latina. Entonces habría ahí una perspectiva muy confinada al lugar donde vivís, donde pensás, donde te educaste. ¿Qué pensás vos de estas dos críticas? Bifo europeísta y Bifo, digamos así, muy vinculado a su edad. Sí, ya lo has dicho, no es una novedad lo que me dices, lo sé muy bien. Puedo responder a ambas las críticas sin pretender de convencer a nadie, porque la última cosa
que me interesa es convencer, persuadir. ¿Sabes cuándo es importante persuadir? Cuando decides de hacer una acción colectiva y necesitas muchos compañeros contigo que están de acuerdo. Cuando te pones en una condición de impotencia y de deserción, no es muy importante ser muchos. No es importante persuadir. Naturalmente me interesa discutir, me interesa reflexionar, y si alguien me pide mi opinión, ya la digo. Eh, y no me sirve a nada esconder mi opinión, porque siempre me viene en mente lo que ha dicho Simone Weil en el año 1933, cuando los nazis tomaban el poder en Alemania. Simone Weil escribió en una revista trotskista, no sé cuál, escribió: estamos viviendo una derrota, pero la derrota, y somos impotentes a pararla, pero la derrota peor sería no pensarla, no entenderla, no decirla. Entonces, a mí me interesa decir lo que estamos viviendo. Después respondo a tus preguntas. La primera, em, sí, soy viejo y soy seguro que mi pensamiento está influenciado por mi condición subjetiva física. Siempre he pensado que el pensamiento sea materialísticamente vinculado con la condición. Pero alguien podría decir, pero es tu condición, no importa mucho, es, piensa a ti mismo. No, el problema es que pensa a Italia. En Italia hay un tercio de la población tiene más que 65 años. La tasa de natalidad ha bajado este año a 1,1. Es decir, que la población está envejeciendo muy, muy rápidamente. Eso pasa en todos lugares del mundo. Solo en el norte del mundo la denatalidad ya es un fenómeno irreversible. En otros lugares del mundo, la denatalidad es una tendencia que podemos individuar. ¿Qué significa eso? Que la vejez es la condición del mundo, que si queremos entender la, la, la locura, la psicosis, la agresividad, la violencia, el racismo, tenemos antes de nada que entender lo que está pasando en el inconsciente colectivo, antes de nada de la raza blanca. Pero no solo. Claro, claro, que mi punto de vista es un punto de vista de un hombre blanco viejo. No hay duda. El problema es que los hombres blancos viejos, debido a la humillación de su condición, debido a su percepción de impotencia política, psíquica, sexual, están destrozando el mundo. Justamente porque yo vivo del interior, la condición de la vejez, del agotamiento. Justamente por eso entiendo muy bien lo que está en la agresividad psicótica
de la mayoría de la población blanca de Occidente. Puedes decirme, pero el Occidente solo es una parte del mundo que está declinando, ¿verdad? Solo que yo tengo la impresión que si queremos entender la violencia desencadenada por los asesinos sionistas, por los asesinos racistas de Estados Unidos, si queremos entender eso, tenemos que pensar a Sansón. ¿Te acuerdas la figura bíblica de Sansón que dice que muera Sansón con todos los filistinos, que hoy los llamamos palestinos? Son los mismos. Los blancos están intentando un suicidio que es como el suicidio de los chicos que van a matar en un supermercado porque desean ser matados. Es un suicidio homicida lo que está creciendo en las entrañas de la cultura totalmente corrompida de la raza blanca. Bifo, discúlpame que te insista en un punto, que es, si por un lado tenemos a la raza blanca europea de la que vos formás parte y por eso la podés entender bien en su decadencia, en su impotencia, pero también en su violencia asesina. Quizás lo que yo quisiera insistirte más es en lo siguiente: si pensamos en los jóvenes palestinos que estás nombrando, o pensamos en todas esas poblaciones que no son blancas y en todas esas poblaciones que tienen una posición exterior a esta situación del blanco europeo, ¿qué pensás respecto de esa población? ¿Ahí tampoco ves la posibilidad de una resistencia o la posibilidad de una creación o de un futuro o de un proyecto colectivo? Escucha, los jóvenes palestinos, yo me acuerdo hace 50 años, cuando ya se hablaba, se protestaba contra la agresión sionista, pero había la idea que la causa palestina era parte de la causa socialista en el mundo, de una causa internacionalista. Ya no. Ahora no es el mismo. O ahora hay una mayoría de los jóvenes en el mundo que se identifican con los palestinos de manera abierta o de manera dolorosa, en muchas maneras. Pero, ¿qué es? ¿En qué se identifican? ¿En qué futuro se identifican? Se identifican en la desesperación de los jóvenes palestinos. Escucha, un otro aspecto que yo entiendo muy bien de esta crítica sobre mi europeísmo, sobre mi occidentalismo, es, por ejemplo, la cuestión china. La cuestión china que hoy se presenta para muchas razones como una otra manera, un capitalismo que no se ha transformado en algo de totalmente destrozador. La esperanza china. Escucha, me acuerdo que en el año 1965 un importante dirigente del Partido Comunista Chino que se llamaba Lin Piao, que era el número 2 de la jerarquía maoísta y que era el comandante de la Armada de Liberación China, escribió un artículo en que se decía en el futuro las periferias, las campañas, los campos, la periferia del mundo estrangulará la metrópoli, el centro imperialista. Interesante, porque hoy parece que se está produciendo algo de similar. El occidente, el centro, la metrópoli imperialista y decadente, estrangulado por las periferias del mundo. Cuidado, porque
En 65 esta idea de la estrangulación se vinculaba con la idea de la dirección obrera. La clase obrera tiene que dirigirlo todo, decía Mao Zedong. La clase obrera ha desaparecido como fuerza política, como posibilidad subjetiva de solidaridad. Entonces las periferias hoy juegan un papel que puede devenir subversivo a nivel global, pero ¿dónde hay una dirección internacionalista de este proceso? Y al mismo tiempo, ¿cómo podemos enfrentar el peligro de todos los peligros, que es el suicidio europeo, Ujú. que es la guerra en Europa? Y cuando los europeos entran en guerra, no es una guerra europea, es una guerra mundial. ¿Por qué? Este es el verdadero peligro. Al mismo tiempo, tengo que decir que yo intento de entender, de contar lo que me parece inevitable, pero siempre me acuerdo que el inevitable no siempre se verifica, no siempre sucede, porque el imprevisto es lo que va a acontecer. Bifo, tengo dos preguntas para hacerte. La primera, me gustaría si podrías, por favor, profundizar la cuestión que tiene que ver con la baja de la natalidad en Europa, con este nuevo dato que vos estás aportando de cómo es el índice de natalidad en Italia, ¿no? Un país con otra tradición, 1,2 es el promedio de natalidad en Italia según el último censo. ¿Cómo se relaciona eso con la migración? ¿Y qué derivaciones tiene eso desde el punto de vista político con el surgimiento de las nuevas derechas? Eso es una de las preguntas. Y la segunda pregunta, y la relación entre una cosa y la otra, es lo que acabas de decir sobre el final. Estamos viviendo, de la última vez que conversamos, hace 1 año y medio atrás, con Diego y con vos, estamos viviendo una nueva carrera armamentística. Los gobiernos europeos están rompiendo los techos de gastos y están derivando más del 2% del Producto Bruto Interno a una nueva carrera armamentística. Y vos acabas de anticipar la posibilidad, y nos gustaría escuchar tu punto de vista, sobre la posibilidad de una guerra en Europa, en una Europa que se está rearmando. La baja de natalidad significa dos cosas. De un lado, la, la, la disminución, la carencia de nueva, de juventud, de nueva población. Del otro, el envejecimiento general. Yo creo que las políticas que yo llamo psicóticas del occidente no se pueden entender si no las vinculamos con la percepción de un declive que es antes de nada un declive demográfico, la desaparición de la raza blanca en el siglo XXI. Es una certeza, es algo matemático. La agresividad del, de los viejos blancos se está manifestando de manera propiamente psicótica. Cuando yo digo, utilizo la palabra psicosis, no es una metáfora, porque muchas veces decimos, Milei es un poco loco, parece que sea un poco loco. Es una metáfora. No, yo he leído este libro, El goce de la crueldad de Francis Rosenberg, compilado por Francis Rosenberg, un libro apasionante porque me ha contado la infancia de este pobre chico que se llama Javier, la infancia de un niño maltratado, humillado
Bueno, ahora este niño representa una civilización que está cayendo en la demencia, en una forma de demencia senil agresiva. El verdadero problema es también qué pasó a la nueva generación, a la generación que los americanos llaman Snowflake Generation, la generación cristal, me parece que la llamamos en castellano, que está aconteciendo a los jóvenes que votan Milei o que votan Trump. Y mi respuesta es, estos jóvenes no tienen ningún futuro, entonces son viejos. Es la vejez, es la totalidad de la sociedad occidental. La migración sería una solución totalmente racional, inevitable, pero el subconscio blanco no puede aceptar la idea de esta sustitución étnica. Sustitución étnica es una expresión derechista que parece una vergüenza. ¿Dónde está la vergüenza? Es inevitable que la población del sur, que los africanos sustituyen trabajadores que no están, que no. Pero eso es inaceptable a nivel psíquico antes que a nivel político. Evidentemente, esa es la fuerza principal de la derecha, de la ola derechista de hoy. Segundo, la cuestión europea, la cuestión del rearme europeo. El rearme es universal. Se rearma China, se rearma todo el mundo. Pero en Europa el rearme tiene un carácter particularmente odioso, políticamente horrible. ¿Por qué? Antes de nada porque la Unión Europea nació con una promesa: nunca más, nunca más, nunca más. Europa no significa nada, según los fundadores de la Unión Europea, sí no significa una fuerza de paz, una fuerza de mediación. Europa ha totalmente renunciado al comienzo de la guerra ucraniana. ¿Qué ha hecho Europa? Nada. Ha esperado que Biden desencadenase una guerra, preparando la catástrofe que estamos viendo. A un cierto punto, en una situación económica de catástrofe, Europa, sobre todo Alemania, se da cuenta del hecho que hay un solo recurso para remontar la crisis económica. ¿Cuál es? El rearme. Lo ha dicho explícitamente un dirigente del Estado alemán hace 2 días. Ha dicho el automotivo, que los autos no funcionan, no venden. Bueno, hacemos tanques. Escucha, es la misma cosa que ha dicho Adolf Hitler en 1933. Exactamente el mismo para salir de la crisis ocupacional, financiera, económica. ¿Qué hacemos? La Wehrmacht, la SS, el rearme. Preparamos la guerra. Es totalmente evidente que desde un punto de vista estratégico, la política de rearme europeo es una locura. Porque, escúchame, nos armamos porque Rusia podría atacarnos. En 5 años seremos tan fuerte que es Rusia. ¿Qué significa eso? Que Rusia está esperando 5 años, 10 años. No, esa es una profecía que se autocumple. Como gritamos, Rusia nos ataca, entonces nos armamos, Rusia nos atacará para evitar que nos armamos.
Lo que está aconteciendo en Europa es aún más estúpido por una razón muy sencilla, que en todos los países europeos, Italia, Hungría, Rumanía, mañana Francia, probablemente Alemania, en todos los países europeos, los amigos de Putin están ganando las elecciones. Entonces, ¿quién son los amigos? ¿Quién son los enemigos? Francia, donde la señora Le Pen, que no podrá presentarse a las elecciones, veremos. La derecha, el lepenismo, el fascismo francés está al 34% de preferencias en los sondeos. Es la primera fuerza de Francia. Y Macron se prepara a la guerra contra Rusia. Ma chi puede pensar que, que Macron habrá la mayoría en los próximos años? En este sentido, yo creo que solo en términos de demencia se puede explicar. Pero la demencia no es una desviación marginal, no, es el centro del pensamiento de la clase dirigente europea y occidental en general. Yo digo siempre raza blanca. La raza blanca no existe. No es pero existe una mitología suprematista. Eso es en peligro hoy, no la raza blanca que no existe. Franco, te quería hacer una serie de, un par de preguntas, que para las respondas como quieras, pero tiene que ver con algunas afirmaciones que acabas de hacer. Por un lado, al hablar de Hitler, nazismo, fascismo, naturalmente sale la pregunta de entonces nosotros nos corresponde construir un antinazismo o un antifascismo. Pero al mismo tiempo vos mezclás, hibridizás lo fascista y lo nazi con lo psicótico. Entonces ahí el panorama se pone más complejo en relación a cómo enfrentar esa situación. Y la otra cosa que te quería preguntar, para que vos lo administres como te parezca, es qué pasó con esas alternativas que se habían planteado al interior de la revolución del semiocapitalismo, de la revolución digital, como son los futurismos y sobre todo el aceleracionismo. ¿Qué pensás vos de esa deriva? ¿Cómo explicar el triunfo del nazismo en el 33? Mi explicación muy sintética es que los alemanes estaban desempleados, pobres, sobre todo humillados. Humillados. Y Hitler dijo, dijo dos cosas. Uno, producimos muchas armas y volvemos a, a trabajar. Pero sobre todo dijo, no pensad a ustedes como humillados, como guerreros humillados, como trabajadores o como guerreros humillados. Pensad a ustedes como agresores, como guerreros que triunfarán. Es la cuestión de la humillación es crucial en este pasaje. Hoy está en los Estados Unidos de América, está aconteciendo la misma cosa. En 1919, Sandor Ferenczi, que era un psicanalista de la primera generación freudiana, dijo una frase que me parece central. Dijo, nosotros psicanalistas podemos curar quizás una neurosis individual, pero no sabemos qué hacer frente a una psicosis de masa. Psicosis es un término que Ferenczi utilizaba de manera técnica, no solo metafórica. Me parece que hoy se está
el semiocapitalismo y el trabajo cognitivo. Eso, sabes, en las primeras décadas del siglo, yo estaba convencido que después de la derrota de la clase obrera industrial, después del triunfo del neoliberismo a nivel global, las nuevas tecnologías abrían un campo ambiguo, un campo de batalla posible, y que había una nueva fuerza trabajadora, que eran los obreros cognitivos, que eran los cognitarios, que en todos los países del mundo trabajan con su cabeza a través de la tecnología reticular. Tengo que decir que algo no ha funcionado en esta revisión, en esta imaginación futurible. Ya he escrito un libro que se llama Futurabilidad, que era centrado sobre esta posibilidad. Sí, salió en castellano en Argentina. Bueno, esta posibilidad no ha funcionado. ¿Por qué? Hasta ahora no ha funcionado. No podemos saber qué pasará en los próximos años, pero hasta ahora no ha funcionado porque la capacidad de solidaridad, de unidad, de acción común y autónoma de los trabajadores cognitivos ha sido imposible debido a la psicosis, debido a la producción de un psiquismo frágil, de un psiquismo incapaz de solidaridad. La soledad ha sido el enemigo principal y la competencia, naturalmente, porque el trabajador precario piensa a sí mismo antes de nada, piensa a sí mismo en una relación de competencia con los otros trabajadores. Me parece que los trabajadores cognitivos han perdido todas sus batallas y ahora es justamente una buena parte del trabajo cognitivo que funciona como motor del trumpismo. Lo que vemos, la alianza Trump-Musk y los otros oligarcas de las nuevas tecnologías, es algo que yo no había mínimamente previsto. Yo no esperaba que el semiocapitalismo podía vincularse con el nacionalismo. Bifo, a propósito de lo último que estás diciendo, esta es mi próxima pregunta. ¿Cuánto tiene que ver el dispositivos celulares, la economía digital, lo que algunos definen como esta era, como una era de tecno-feudalismo, la posibilidad de que un teléfono celular sea como un panóptico invertido, la escena que vos no te podías imaginar, pero que es una escena que finalmente parece cinematográfica cuando asume Donald Trump y están los CEOs de las 7 empresas más importantes de tecnología en la primera fila, antes incluso que los secretarios, los ministros y los familiares, casi como asumiendo de modo formal el poder de Estados Unidos, con un programa además que es una novedad, el programa de Trump, ¿no? Porque vuelve a instalar algo que hacía por lo menos más de 100 años que no había, la cuestión del espacio vital, ¿no? Lo primero que hace Trump es reclamar el canal de Panamá, reclamar la propiedad de Groenlandia, pone en las redes sociales que Canadá es el estado número 51 de la Unión, o sea, algo que
remite de alguna manera a discusiones que se daban en el mundo, como decís vos, en la década del 20, la década del 30 del siglo pasado. Bueno, todo ese escenario que es una novedad, una distopía, ¿cuál es tu punto de vista, tu reflexión sobre todas esas cuestiones, ¿no? El tecnofeudalismo, la oligarquía digital y un Trump muy belicista. Quando pensamos, ma chi ha previsto teoricamente, sociologicamente, lo que está pasando? E non, non lo ha previsto ni Francis Fukuyama, ni Toni Negri, ni Franco Berardi. Nadie lo abbia previsto. Toni Negri pensava a un imperio armonico, global, come l'imperio di Augusto. Fukuyama pensava al fin dell'historia. Berardi pensaba a la autoorganización de los comunitarios. No. Los que han imaginado lo que está aconteciendo hoy se llaman Philip Dick, William Gibson, Norman Spinrad. La ciencia ficción. La ciencia ficción. He leído recién un libro de Octavia Butler del 1993, la parábola, The Parable of the Sower, la palabra del seminador. Es un libro impresionante, una verdadera profecía. La historia se desarrolla en los Estados Unidos en el año 2025. Un presidente ha sido recién elegidos, se llama Donner, y el país se encuentra en una condición de guerra civil total. No se puede salir sin el peligro de ser matados porque todos están enfadados y extremadamente pobres, y sobre todo la empatía se ha totalmente borrada en la mente. Hay solo una persona que es la narradora, que se llama Lore. Lore sufre de una malattia extraña, se llama hiperempatía, porque cuando ve a alguien matado o pegado, sufre, es la misma de lo que acontece a los otros, pero en el mundo la empatía desapareció. Bueno, la novela de Octavia Butler es una descripción de lo que estamos viendo ahora cuando Kristi Noem, la ministra de la Seguridad Interna norteamericana, va a visitar a El Salvador. Los hombres desnudos con sus tatuajes en una jaula y habla de ellos como enemigos de la patria. First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people. Creo que todos han visto esta película, este video horroroso de Noemi Christie, dominatrix, la dominadora, la mujer dominadora que humilla a los hombres inferiores de una raza que tiene que desaparecer. Es algo que solo podemos entender desde el punto de vista de una distopía literaria que los teóricos marxistas no han imaginado. El problema hoy es la celularización del trabajo. La palabra celularización yo he empezado a utilizarla en el año 2000 escribiendo un libro que es La fábrica de la infelicidad. Celularización de la comunicación, pero también celularización del proceso laboral.
el proceso laboral se transforma en algo de totalmente celularizado, en algo que se recombina a través de la máquina, pero que a livello della vida y de la actividad se presenta de manera totalmente fragmentada. Lo que tenemos que entender hoy, imaginar hoy, es qué pasará en 3 meses, 6 meses, 1 año, 6 años. ¿Qué pasará en el futuro inmediato? Mi respuesta es que yo no creo que el nacionalliberismo trumpista va a continuar en el tiempo fuerte y ganador. A mí me parece que estamos asistiendo a una especie de desintegración, una desintegración de la máquina estatual. Elon Musk la percibe de manera declarada, una desintegración del orden geopolítico. Jack Vance ha destrozado la relación con Europa por la eternidad. Una desintegración de la vida cotidiana, de la vida civil, porque la definanciación de las instituciones internacionales de ayuda, de alimentación, sanitaria, etcétera, significa desintegración del tejido civil nacional e internacional. El problema es, ¿y qué pasa en la subjetividad? ¿Cómo puede la subjetividad de los trabajadores, de los seres humanos, cómo puede reconstruir formas de sobrevivencia autónoma? ¿Cómo viviremos en los próximos años? ¿Cómo vivirán en los próximos años los integrantes de la nueva generación? Franco, te devuelvo una impresión de algunas cosas que escucho, a ver si también puedo convertirlo en pregunta o para que vos reacciones ante eso. Por un lado, tengo la impresión de que la desintegración y lo que venís describiendo funciona muy bien para Occidente, pero cuando veo China, quizás veo que sí hay un tipo de respuesta que puede ser atractiva o no, pero parece que ahí hay un tipo de verticalidad, de organización, de consistencia, de estatalidad que no parece estar por disolverse como vos ves en Estados Unidos. Eso por un lado, me interesa preguntarte un poquito por eso. Por otro lado, vos decís, vos sabés que te leo mucho y sigo tus razonamientos y los sigo bien, vos decís que la extrema derecha actual es una escenificación de un colapso psíquico. Es decir, el fenómeno no es político, se escenifica políticamente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no podríamos retomar desde el punto de vista de la desesperación que le estás atribuyendo al mundo obrero, al mundo del trabajo, al mundo de lo que vos llamás los humanos? ¿Por qué no pensar también la posibilidad de escenificaciones, otras escenificaciones, contraescenificaciones? Porque tengo la impresión de que si hacemos de la deserción, de la aceptación del final, algo demasiado pasivo, y renunciamos a la posibilidad de la lucha política donde la hay, pienso en México, pienso en España, pienso en micropolíticas, entonces ahí pareciera ser que hemos renunciado a una suerte de deseo que sin embargo yo escucho que vos tenés cuando te comprometes en los análisis que haces. ¿Qué pensás de esto? Repito, tienes razón cuando dices que mi punto de vista es un punto de vista radicado en Occidente, en el declino. Claro que sí. Ujú. El problema es que Occidente no es disponible a vivir su agotamiento sin reaccionar. Ujú. El, el,
el nazismo contemporáneo es la reacción de un organismo agotado, muriente, que utiliza la fuerza, la sola fuerza que tiene, que es la fuerza de la tecnología y la fuerza de las armas, de la tecnología militar. Eso es un problema. La relación entre deseo y pánico, deseo y depresión es una relación muy importante. Siempre ha sido central en la historia de los movimientos, la capacidad de transformar el miedo en deseo, en fuerza de solidaridad. El problema que es que me parece que el deseo mismo, el deseo sexual, por ejemplo, se está recodificando, se está reconfigurando de manera que es esencialmente autística, solitaria y deprimida. La, el deseo esencial, sabes que hay encuestas sobre la caída de las relaciones sexuales, em, en la nueva población, algo de obvio, porque como se pasan 6 horas y media al día frente a una pantalla, el tiempo para las caricias está muy reducido. Sobre todo es la capacidad misma, la experiencia misma de la relación carnal con el otro que está perdiendo energía. La debilidad del proceso la fragilidad del proceso de subjetivación contemporáneo se funda esencialmente sobre esta fragilidad del deseo. Yo la llamo hipersemiotización del deseo. El deseo es cada vez más invertido en la relación semiótica, informática, comunicacional, imaginaria y cada vez menos invertidos en la relación con el cuerpo del otro. En este sentido, Bifo, aprovecho para hacerte una pregunta que tenía pendiente desde que empezamos a conversar, pero acá es muy precisa la cuestión. ¿Y el feminismo no, qué papel cumplió en esta hipersemiotización del deseo, en esta cuestión del cuerpo, como componente del movimiento social y del movimiento del trabajo, sobre todo en Occidente, te lo pregunto? ¿Qué balance tenés de lo que fue la ola feminista, de lo que son las intervenciones del feminismo? No hay duda que el feminismo, sobre todo en sus manifestaciones latinas, es decir, argentina, española, italiana también, eh, el feminismo que se identifica políticamente en Ni Una Menos, este feminismo ha sido la fuerza política más coherente y más transformadora de los últimos años. Y creo que sigue siéndolo, pero al mismo tiempo a mí me interesa una otra cara del feminismo, que es más difícil que reconocer, que es la cara que se manifiesta en una cultura de la deserción radical antinatalista. Hay un movimiento en Corea del Sur que se llama 4B, que significa cuatro no, cuatro negaciones. No, no dating, no marriage, no sex, no children. El rechazo de generar las víctimas. No creo que eso sea un proceso consciente, solo en parte. Es sobre todo algo que acontece en la cultura de la deserción radical. Hay un movimiento en Corea del Sur que se llama 4B, que significa cuatro no, cuatro negaciones. No, no dating, no marriage, no sex, no children. El rechazo de generar las víctimas. No creo que eso sea un proceso consciente, solo en parte. Es sobre todo algo que
en el subconscio femenino global, sabemos que la próxima generación es condenada, antes de nada, a vivir en un infierno climático irreversible. Ahora estamos entendiendo que la próxima generación está condenada a vivir en un mundo en guerra permanente. ¿Por qué generar? Estoy leyendo, en los últimos 2 años he leído toda la literatura sudcoreana, norteamericana, española, italiana también, de un feminismo de natalista. Halle Butler, como Sakaya Murada, como Cho Man-jo, como muchísimas otras autoras que repiten una frase dicha por un personaje de la película Cafarnaum de Nadine Labakis. Nadine Labakis es una directora de film, de cine libanesa. Racconta la storia di un niño che si chiama Zain, tiene 12 años, vive en Beirut como refugiado, es un niño siríaco que ha escapado a la guerra, vive en condiciones inimaginables de pobreza y de violencia en la ciudad de Beirut. Y un día que encuentra un juez y le dice: quiero denunciar mis padres. ¿Por qué? Le pregunta el juez y él responde: porque me han puesto al mundo. Esta es la nueva conciencia femenina, creo, que es la conciencia del hecho que si el mundo sigue siendo tan machista, tan patriarcal, tan militarista, tan psicótico, no tiene sentido. La historia del género humano puede terminar por muchas razones. Las razones más dulces es que las mujeres deciden de parar la reproducción. Bueno, para ir cerrando entonces, Sí, Diego. sí, sí, ya no como una pregunta, Franco, sino como una reflexión final. Sí. Em, por un lado, me acordaba de lo que dijo Amador Fernández Sabater hace poquito a propósito de tu posición, Franco, de tu exhibición última en Madrid. Él decía invertir bifo, no lo decía de esa manera, pero decía esto, ¿no? Tomar este final como el comienzo de una acción. Es decir, como si pudiésemos invertir, en lugar de decir, hemos hablado con un viejo militante que al final siente la derrota y, como dijiste vos, la impotencia, tomar la derrota y la impotencia como comienzo de una nueva trayectoria, que sea capaz de asumir completamente como dato de realidad esta fenomenal descripción que haces del mundo. Y con relación a eso, yo tengo la impresión de que estamos en una situación sin salida, pero no dejamos de buscar una salida. Es decir, buscar una salida donde no la hay me parece parte de una ética que es capaz de registrar toda la descripción que estás haciendo y al mismo tiempo tomar de estas historias militantes y de lucha que a pesar de todo hacen que se sigan escribiendo libros, haciendo películas, organizando movimientos, incluso movimientos feministas que dicen las cosas que vos decís. Tengo esa impresión de que ese a pesar sigue siendo muy importante para nosotros. Siempre soy de acuerdo con Amador Fernández Sabater, siempre. Nunca me aconteció de ser en desacuerdo con él. Entonces, ¿por qué no? Pero entre las posibilidades del futuro, por favor, intenta de imaginar también la salida de que he hablado yo. La salida de un feminismo que decide de terminar la historia de la barbarie machista interminable. Es una salida, la terminación. Tenemos que pensar la ultimidad, no como una necesidad, no como una misión, como una posibilidad.
La última pregunta que tengo para hacerte, Bifo, no es la primera vez que conversamos y me gustaría reforzar el concepto. Muchas veces dicen que tu pensamiento es muy apocalíptico, muy pesimista. ¿M? La palabra pesimismo está al lado de tus razonamientos, ¿no? Con la idea de deserción. La palabra pesimismo no significa nada. Exactamente. Nada. Bien, y recuerdo que alguna vez vos me comentaste, me explicaste el mito de Cassandra, ¿no? Que te sentías identificado con eso. Ma Cassandra tiene muy mala, se habla muy mal de Cassandra. Entonces entiendo que se pueda hablar mal de mí, no me importa. El problema es que Cassandra tenía razón cada vez. Todas sus profecías se realizaron. Cassandra tiene la intención de ayudar a los seres humanos a enfrentar situaciones impensables, apocalípticas, si quieres decir. Gracias, Franco. Buenas noches. Chao, Buenas chao, noches. chao. Buonanotte. Gracias. Hasta luego. Bueno, Bifo Berardi, si querés hacer así un... muy lúcido está, ¿no? Aguantó bastante, teniendo en cuenta que nos había advertido que estaba con la voz cansada, pero bueno, dejó varias cuestiones para ir profundizando. Yo siento que Franco hace siempre una especie de como de gran obsequio, veo una especie de generosidad en él de decir cosas que son difíciles de decir, que quizás todos percibimos y vemos, pero que está en nuestra ética no aceptarlas, ¿no? No aceptar las derrotas tan extremas, no aceptar el no futuro, siempre tenemos la necesidad de sobreponernos, y por lo mismo siempre le agradezco y le resisto. Le agradezco y sé que él está diciendo cosas que son verdaderas y al mismo tiempo me resisto. Molestas, incómodas, Molestas, claramente, sí. ¿no? Me parece tan grave no tenerlo en cuenta e imponer una ilusión como rendirse a esa oscuridad. Bien, a ver, queda pendiente de... esta es la tercera vez que conversamos con Bifo y hay algo que está a su favor, que cada vez, de la primera vez que conversamos, la segunda vez que conversamos, la situación cada vez se agrava. Sí. Probablemente si se llega a producir un cuarto diálogo dentro de 1 año, 2 años o lo que sea, quizás la situación sea más preocupante. Hay escenas que, como bien describía Bifo, son producto de la imaginación del arte, sí, de la literatura o del cine, ¿no? Si yo pienso en la distopía de Elon Musk, me tengo que remitir, mirá lo que te digo, a las películas de James Bond. Sí. Parece un malvado surgido del cine de James Bond o de alguna novela es como si, distópica. Como si al interior del género ciencia ficción se podrían decir muchas cosas que cuando hablamos fuera de la ficción no estamos en condiciones de aceptarlas de todo, pero la política ya las trae de manera directa, ¿no? Entonces necesitamos hablar de otra manera. Sobre el final dijo algo que me inquieta. Dijo, por favor, acepten la posibilidad de escuchar a este tipo de feminismo que dice que si el mundo va a seguir siendo blanco y patriarcal, ya no merece existir. Y me parece que no lo dijo pensando solamente en Milei y en Trump. Me parece que lo dijo pensando también en nuestros voluntarismos. Entonces me parece que la interpelación de Bifo es realmente profunda, que se basa sobre un diagnóstico verdadero y al mismo tiempo sigue siendo muy inquietante. Bien. También habla desde Europa. Exacto. Algún amigo en común que hemos entrevistado también para este segmento, cuando le pregunté, que es una de las cuestiones pendientes que yo quería preguntarle, ¿no? La poca reacción que ha tenido en los últimos años la llamada izquierda europea, excepto algunos mojones interesantísimos, como fue la experiencia Podemos o fue la experiencia de Syriza en Grecia, habla de Europa, ¿no? Y alguna vez este intelectual que nosotros entrevistamos, cuando le pregunté por los intelectuales europeos, me dijo, son como señoras jubiladas acariciando un gatito, refiriendo a eso. Lo cierto es que hay un contraplano de eso, ¿no? Quedó pendiente conversar con Bifo de ese tema, que es América Latina. América Latina, si uno despliega el mapa mundi, ¿no? Es la única región del mundo donde se está discutiendo, se están disputando estas cosas. La experiencia de México es muy valiosa,
lo que está sucediendo en Colombia, con marchas y contramarchas, lo que sucedió en Chile en el año 2019, las movilizaciones que hubo en Perú. Es una región del mundo donde Sigue está habiendo puesta en lucha social. discusión eso. Sí, a mí me parece que por un lado la corriente de militancia a la que Bifo adhirió durante su vida, exiliados, presos, es la corriente que mejor puede todavía conversar con una experiencia de lucha no europea. Y por eso creo que Bifo siempre tiene ahí una mirada que sabe con quién está hablando. Y al mismo tiempo tengo la impresión de que la idea de la deserción que él plantea no puede desconectarse de la resistencia social y de la lucha política. Expliquemos la idea de deserción, si la tenemos que pregar una frase. Bifo dice, no hay que tener hijos, directamente. Bueno, eso dijo recién, ¿no? Sí, Reivindicó a una corriente de feminismo coreano que dice eso. No, la corriente de feminismo coreano, según entendí yo, lo dijo en inglés, es no cita, No sexo. no casamiento, no sexo, Exacto. no hijos. Exacto. ¿No? Claramente. Sí. O sea, Sí. Vos, no sé si recordás la escena que en la casi en muchos aspectos la negación de la vida, ¿no? De la vida El fin, sexual. es terminar la vida. Porque si hay algo que nos resetea, por lo menos esa es mi experiencia, la paternidad es una experiencia extraordinaria, digamos. Bueno, claro, ese es el problema, ¿no? Que uno va escuchando Bifo, va pensando en los amigos, en los hijos, en los parientes, en las luchas sociales en las que uno participó y hay algo que no... Tampoco es una novedad, ¿no? Hemos escuchado cuando éramos chicos, no, ¿para qué traer un niño a este mundo? Bueno, no hay futuro. Claro. ¿Vos te acordás cuando Milei fue al colegio secundario, en donde él cursó primero y secundario, Sí, creo que fue? al colegio Copelo en el barrio de Devoto. Exactamente, él estaba hablando de los zurdos, de los comunistas, y dos chicos se desmayaron. Primero uno y después se desmayó el otro. Tengo un par de amigas psicoanalistas que leen esto de la siguiente manera. Son personas, los chicos, que no quieren asistir, no quieren ser cómplice de lo que se está diciendo y de lo que está ocurriendo. Y entonces el cuerpo, inconscientemente, reacciona a través de un desmayo. Esa es la deserción. Querido Diego, gracias. A vos. Hasta el próximo episodio de Memento. Nos vemos pronto.